Bueno, un saludo especial para todos. El día de hoy nos encontramos para conversar de derecho de seguros. Esta oportunidad vamos a tener la presencia de nuestro amigo y colega Pablo Medina Magallanes. Pablo es abogado, socio fundador de su firma Medina Abogados. Ha sido profesor catedrático en diferentes universidades en México, especialmente en Guadalajara, y conferencista a nivel nacional e internacional en temas de seguros y responsabilidad civil. Es además secretario del grupo de trabajo del Comité Ibero-Latinoamericano de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros en temas de resolución de disputas. Y bueno, es un experto, conocedor y especialmente un gran amigo de la casa. Pablo, qué alegría compartir contigo en este espacio. Eh, Esto es una alegría inmensa poder compartir con amigos para conversar de estos temas que nos unen con el derecho de seguros. Y primero, pues darte la bienvenida a esta charla y agradecerte especialmente tu tiempo. Al contrario, Jonathan, muchísimas gracias por la invitación. Y yo borraría todo lo que está ahí y dejaría que soy un amigo. Y con eso me es más que suficiente. Y sí, de más de hace muchos años, muchos, 21 años de ser amigo de tu madre. Y la verdad es que con muchos lazos entrañables con Colombia y el externado. Muy bien, Pablito. Bueno, no, pues aquí vamos a tener esta posibilidad de compartir y yo como para arrancar en esta conversación, me gustaría elevarte más que una pregunta, sino hacerte una invitación a que nos compartas esos aspectos de la regulación del contrato de seguros en México, que creas que valga la pena que nosotros gomosos y también nuestros estudiantes con quienes compartimos este espacio para estudiar el derecho de seguros comparado puedan profundizar al respecto de la legislación de tu país. Les platico, en México el único contrato que tiene una ley propia es el contrato de seguro. Y se llama Ley sobre el Contrato de Seguro, que tiene 206 artículos y solamente se enfoca a regular al contrato seguro en todos los aspectos. Tenemos el inconveniente que es una muy vieja ley, es de 1935, que se ha ido actualizando, me parece que no a la velocidad que el mercado lo ha hecho, aunque nos sigue dando batalla, ¿no? Sigue sirviendo para lo que está, pero, vamos, tiene cosas tan atrasadas como que no menciona o no considera en lo más mínimo que el asegurado sea un consumidor de seguros. No hay ningún tipo de protección ni reglas de interpretación específicas al contrato de seguro. El contrato de seguro en México forma parte del derecho mercantil por disposición expresa de la fracción 16 del artículo 75 del Código de Comercio y por lo tanto en forma supletoria le aplica el Código de Comercio y posterior al Código de Comercio el Código Civil Federal, porque es materia federal en México el derecho mercantil. Entonces, la primera regulación que directamente afecta al contrato seguro pues es la ley sobre el contrato seguro de la que hemos hablado. Y existen tres regulaciones u ordenamientos jurídicos que también están involucrados con el negocio del seguro, no tanto con el contrato, sino con el negocio, que es la ley de instituciones y fianzas, la ley de instituciones de seguros y fianzas, perdón, el reglamento de agentes de seguros y fianzas y el reglamento de agentes, perdón, y el reglamento del seguro de grupo. Aquí en México, por alguna extraña situación que nunca he acabado de entender, han considerado que el seguro y la fianza son primos o parientes, cosa que no me lo parece, ¿no? Pese a que ahora con el nuevo seguro de crédito pareciera que hay alguna similitud más cercana entre el seguro de crédito, creo que sí es claramente un seguro, y la fianza, pero me parece que sería entrar a detalles que no lo permitirían en esta ocasión. Esos son los cuatro ordenamientos, iba a decir legislativos, pero no, dos son claramente legislativos, las dos leyes sobre el contrato de seguro y la de instituciones de seguros y fianzas,
y los otros son reglamentos administrativos, el reglamento de agentes de seguro de grupo y el reglamento de agentes de seguros y fianzas. Hay algunos otros ordenamientos administrativos menos importantes, como una circular única de seguros, que después de muchos años de 1000 modificaciones que el órgano regulador de los seguros en México, que siempre ha sido la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, quisieron hacer una circular única porque había miles, y ahora hay una circular única con miles de modificaciones, ¿no? Eso va mucho más enfocado al tema regulatorio, del cual yo soy y me declaro cuasi ajeno. Yo me dedico al contrato seguro, no a los temas internos de las aseguradoras, pero creo que con eso te contestaría. Muy bien, Pablo. Muy nutrida la regulación definitivamente del contrato de seguro de México. Y bueno, muy importantes esos avances pues también en la renovación de la regulación propiamente del ejercicio de la actividad. Pero dando como continuidad a esa conversación de las especialidades y el expertise tuyo, quisiera trasladarte una pregunta sobre estos temas de la declaración del estado del riesgo o sus asimilados, que seguramente generan discusiones entre aseguradores y asegurados, quizás no en esas proporciones grandes, pero que pueden haber dinamizado de seguro pues la jurisprudencia, lo que dicen los jueces o lo que dicen las propias comisiones o entidades reguladoras. Cuéntanos un poquito de estos temas, de cómo está regulado o cuáles son esas consecuencias y cómo funciona también en la práctica estos temas de la declaración del estado del riesgo en México. En México ese tema genera muchos más conflictos de los que tú estás presuponiendo, ¿eh? O sea, es una causal de rechazo muy socorrida por las aseguradoras, la errónea declaración del estado de riesgo. La ley sobre el contrato seguro tiene específicamente 5 artículos que se enfocan al tema de la declaración del estado de riesgo. El primero es el artículo 8, que dice que cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos, perdón, no es cierto, es el 47. El artículo 8, y de hecho para no inventarte, déjame te lo leo, y me evito errores como el que acabo de cometer. El artículo 8 dice, el proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato. El artículo 9 es exactamente igual, pero lo que dice el 9 es que el contrato podrá celebrarse por un representante del asegurado, quien tendrá las obligaciones mismas del artículo 8 más las suyas propias. O sea, tendrá que declarar, si el contrato se celebra por un representante del asegurado, deberán declararse todos los hechos importantes que sean o deban ser conocidos del representante y del representado. El artículo 10, por su parte, dice cuando se proponga un seguro por cuenta de otro, o sea que cualquiera puede solicitar un seguro a nombre de otro, el proponente deberá declarar todos los hechos importantes que sean o deban ser conocidos del tercero asegurado o de su intermediario. Aquí ya cambia porque está hablando de o intermediario, mientras que en el representante es y del asegurado, ¿no? Estos son los 3 primeros artículos que te comento que establecen la situación del estado de riesgo como presupuesto para la contratación del contrato de seguro, porque me parece que tu pregunta va enfocada por ahí, y si no, corrígeme, porque también tendríamos que tocar el tema de la gravación del riesgo, que creo que no es la intención de la pregunta, pero me la dices ahorita. El artículo 47, con el cual me equivoqué hace un momento, dice: cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido en la realización del siniestro.
Y el último de los 5 artículos que te comentaba es el artículo 48, que dice que la empresa aseguradora comunicará en forma auténtica al asegurado o a sus beneficiarios la rescisión del contrato dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que la propia empresa conozca de la omisión o inexacta declaración. Si te das cuenta, a ver, ¿sí estoy bien? ¿Esta es la idea de la pregunta? Ok. Entonces, a diferencia de otros muchos países, incluyendo hermanos latinoamericanos, en México el legislador, que dicho sea de paso, y lo he dicho cada vez que me toca hablar del tema, no fue legislador porque esta ley, la ley sobre el contrato seguro, la expidió con facultades extraordinarias el presidente de la República. Se brincó al Congreso para emitirla, ¿no? Y entonces, en mi opinión, hizo una te diría que una enorme barrabasada, ¿no? Porque está llegando al extremo de decir que, conforme al artículo 47, podrá la aseguradora considerar rescindido de pleno derecho el contrato de seguro cuando haya una omisión o inexacta declaración, cuando haya reticencia en la solicitud. No estoy seguro si en Colombia, al igual que en México, la rescisión de pleno derecho implica que no requiere declaratoria judicial, ¿no? Entonces es gravísimo lo que establece la ley, porque si la aseguradora considera que hay una omisión o inexacta declaración en un tema que ni siquiera afecta al siniestro, porque así lo dice expresamente en la última parte del 47, puede considerar rescindido el contrato y ni siquiera darle oportunidad al asegurado de pelearse. O sea, lo único que en principio tendría que cumplir la aseguradora, y ojo, voy a repetirlo, lo único que en principio, porque eso es lo que creen usualmente las aseguradoras, no la realidad, lo único que en principio tendría que cuidar la aseguradora es hacerlo dentro del plazo de 30 días a que se refiere el artículo 48. ¿Por qué te digo yo que en principio? Porque en mi opinión, cuando habla el artículo 47 de los artículos 8, 9 y 10, lo que dice ese artículo, y lo repito para no incurrir en error, me voy a enfocar al octavo, dice, el proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, ¿no? Entonces, no se trata de que cualquier omisión o inexacta declaración provoque la rescisión de pleno derecho, sino que dicha omisión o inexacta declaración tendría que reunir los requisitos establecidos en el artículo octavo, que sean importantes para la apreciación del riesgo y que afecte a las condiciones convenidas. Esto implicaría, en mi opinión, que o implicara que no hubiera seguro o que al menos hubiera una sobreprima, lo cual, en mi opinión también, para que pudiera demostrarse eso, tendría que sacarse a colación la nota técnica. No sé si también en Colombia se le llame nota técnica o ficha técnica, ¿no? Donde se contienen todos los temas actuariales para los cálculos de las primas y demás, para demostrar que efectivamente esa omisión era importante para la apreciación del riesgo y que pudiera cambiar el costo de la prima. No sé si con eso medio contesté o Muy nada bueno, más me da más dudas. muy bueno, pero entonces retomando esos puntos, tú nos has mencionado en primer lugar esa característica de la rescisión de pleno derecho, que comparado con nuestra legislación, aquí sí que surge como una nulidad relativa, una rescisión que requiere pues de la declaración judicial para que pueda operar sin perjuicio pues de poderla alegar, que incluso hay que alegarla dentro de los plazos, so pena pues de que se pierda ese derecho a alegarlo pues por parte de la compañía de seguros. Un Claro. segundo tema que me parece fundamental es lo que podría denominarse una especie de término de caducidad o de un plazo para poderlo alegar, que me llama la atención ese tema de los 30 días. Esos 30 días naturales o 30 días comunes, calendario, son contados desde el momento en que se produce No, el riesgo asegurado, desde la misma celebración del contrato. ¿Cómo no. funciona? Son a partir de que la aseguradora tiene conocimiento de la omisión o inexacta declaración, con lo cual se amplía mucho más el riesgo, ¿no? O sea, usualmente,
déjame pensar en un caso de un seguro de vida. Se presenta una reclamación y la aseguradora, dentro de la documentación e información que solicita conforme a la propia ley, en los artículos 69 y 70, pide, por decirte algo, la historia clínica. Si murió bueno, aunque haya muerto de accidente, de repente son tan bestias algunas aseguradoras que muere de homicidio y te piden la historia clínica y dicen, a ver, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno. Y al momento de que le entrega la historia clínica, a lo mejor te enteras de que si bien falleció de un balazo, que hoy por hoy lamentablemente en México es muy común, pudo haber tenido cáncer y omitió la información de que tenía cáncer. Entonces, a partir de ese momento es que corren los 30 días. Ahora, todo este es un tema, Jonathan, que es muy divertido porque no sé si alguna vez te he platicado, pero yo inicié mi carrera defendiendo aseguradoras. Y cuando empecé a escribir un libro, de hecho el único que tengo, yo buscaba todas las formas de defender a las pobres hermanas de la caridad que eran las empresas de seguros, de que los desgraciados bandidos de la calle no les quitaran todo lo que iba a implicar que pudieran pagar, ¿no? El dinero de la mutualidad. La realidad de las cosas es que esto ha ido variando porque yo lo que buscaba es qué pasa cuando la aseguradora se le pasa el término que dices tú de caducidad o de preclusión de derecho para hacer valer eso. Yo he encontrado que haya otras alternativas. Lo que pasa es que esas otras alternativas sí implican, en mi opinión, de la participación de un juez, ¿no? Como sería la rescisión judicial, aunque por ahí hay algunas tesis que hace algunos años se han ido emitiendo por parte de tribunales federales, que son los que emiten la jurisprudencia en México, en la que alguna aseguradora se quiso pelear en el mismo sentido que tú estás mencionando, diciendo, oye, aquí hay un vicio del consentimiento y por lo tanto implica que hay una nulidad. Y algunos jueces dijeron, oye, a ver, espérame, como la ley sobre el contrato seguro tiene una sanción específica, no puedes utilizar la sanción genérica establecida en el Código Civil de aplicación supletoria. Esto ha dado para muchísimo más, ¿no? Creo que sería muy ambicioso pretender entrar a más detalle. El día que quieras lo platicamos, porque me parece que hay temas muy interesantes, pero creo que con esto sería, salvo tu mejor opinión, una buena entrada. Muy bueno, sí, ese tercer punto de la relevancia de la información creo que está presente en muchas de las legislaciones. Y ese cuarto punto que yo creo que podríamos hablar de una figura parecida a la incontestabilidad o la indisputabilidad que algunas legislaciones han adoptado para, digamos, como limitar ese espacio de tiempo en que las compañías pueden hacerlo con las divergencias desde el momento a partir del calcuente, en que muchas legislaciones tratan de irse más hacia el mismo momento de la celebración del contrato. Pero de acuerdo, Pablo, vamos a darle continuidad a esta conversación y sabiendo que tú eres un gran experto en esta materia y con ese comentario que nos hacías de enfocarte mucho en esta protección de los consumidores, también desde una visión práctica, ¿cómo está la situación de la regulación en materia de protección al consumidor de seguros en México? Me quedo con el tintero de hablar de la incontestabilidad, que aquí en México se le llama indisputabilidad o disputabilidad, ¿no? Dependiendo si es un plazo que a partir de tal no puedes impugnarlo o hasta tal no puedes, pero ese es otro tema. Tema de protección al consumidor. Yo te diría que por increíble que parezca, es un tema novísimo en México, al grado de que como alguna vez hemos platicado, que tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Salamanca en el 18 para tomar la especialización y ya era un tema que me brincaba porque además nuestro querido amigo Butuo, Lito Stiglitz, siempre fue un enorme promotor y defensor del consumidor, ¿no? Otro amigo en común, Waldo Sobrino, bueno, pues ha sido también un adalid del tema, pero la verdad es que como que nunca me había permeado. O sea, siempre decías, pues sí, está bonito el tema, pero en México no se ve como tal. Abel Veiga Copo, pues seguramente lo conoces, hoy rector de la Universidad de Comillas,
nos dio unas clases magistrales en Salamanca y de hecho de eso se trató mi tesina. Y te diría que en México estamos tan fastidiados con el tema de la protección al consumidor en seguros, que siendo un derecho humano reconocido por el artículo 28 constitucional, la protección del consumidor, tenemos una comisión que es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo Federal, que se llama Comisión Nacional de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros, conocida coloquialmente como CONDUCEF. Si te das cuenta, tanto la CONDUCEF en su propio nombre como la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros, que es la que regula la actividad de la CONDUCEF, los dos hablan de usuarios, no se atreven a hablar de consumidores, son usuarios. Más aún, la Ley Federal de Protección al Consumidor en México excluye expresamente a los usuarios de servicios financieros. Y me parece que es una clara muestra del enorme lobbying que han hecho las aseguradoras para tratar de sacar al usuario de servicios financieros de seguros del texto o del contexto de consumidor. La verdad es que hoy estamos algunos de nosotros empujando muy fuerte en el sentido de que no puede ser la clásica interpretación de la que tanto nos hablaba Lito, de contra preferentum, ¿no? En donde el disponente de las cláusulas es el que debe de llevarlas de perder. O sea, no solamente el experto en la materia de seguros es la aseguradora, sino que además estamos hablando de, en una enorme mayoría de contratos de adhesión, los que se celebran entre el gran público, y además con alguna frecuencia, mucho más de la que yo quisiera, con evidentes cláusulas abusivas, en donde no solamente se provoca la falta de información, porque ahorita tú decías, oye, la declaración del estado de riesgo es importante, por supuesto, y es un tema de obligación directa por parte del proponente o futuro asegurado. Pero también esa obligación existe para la aseguradora, ¿no? Porque si no, el contrato de seguro que todos entendemos de ubérrima bona fide no se entendería, porque entonces pareciera que la exquisita buena fe solo aplica para el asegurador. Y el asegurador sí puede exigírsela al asegurado, pero el asegurado no puede exigírsela al asegurador, lo cual me parece que no es correcto. No sé si con eso más o menos contesté. Muy bien, Pablo. Definitivamente entonces la CONDUCEF, con esa exclusión que nos mencionas, entonces no tiene ningún tipo de injerencia en temas, por ejemplo, de los consumidores de seguros o en general los usuarios de seguros, sino que estos están sujetos a otro tipo de esquemas o definitivamente quedan solamente bajo el esquema del contrato de seguro. No, déjame te platico. La realidad es que la CONDUCEF tenía, a ver, antes la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tenía dentro de sus funciones que era además de regular y vigilar a todo el sector asegurador, tanto a las aseguradoras como a los intermediarios, incluyendo reaseguradoras e intermediarios de reaseguro. Hace algunos años en México, tal vez sea por ahí del 94, tuvimos una crisis financiera importante y a alguien se le ocurrió generar o crear esta nueva comisión que ahora es la CONDUCEF. Yo incluso soy de la idea que los seguros ni siquiera se trata de un negocio financiero. O sea, a mí me parece que el seguro, reitero, no es un negocio financiero. O sea, la aseguradora se hace bien su trabajo, sabe exactamente cuántas primas va a cobrar, cuántos siniestros va a tener, y para eso hay una prima neta de riesgo, una serie de cosas que tú y yo conocemos bien, ¿no? O sea, no se trata de que gane intereses, eso puede ser, pero eso me parece que es claramente secundario. El tema está en que en la CONDUCEF se robó especialmente dos facultades que tenía la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. A ver, se robó no, se lo dieron por políticas, ¿no? Por políticas económicas y políticas sociales, porque en aquel momento había un posible estallamiento social por deudores de los bancos. Y por eso se crea la CONDUCEF. Y le quitan esas dos cualidades que son llevar procedimientos conciliatorios y llevar juicios arbitrales. Y era sensacional, Jonathan, porque la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas era un organismo público desconcentrado, al igual que hoy lo es la CONDUCEF, pero que eran especialistas en dos temas, en seguros y en fianzas. Y entonces
En aquel entonces la ley exigía que para poder demandar a una aseguradora, podías hacerlo, pero siempre tenías que haber agotado la etapa conciliatoria. Y usualmente era tan sano el litigio ante la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que las aseguradoras, yo en aquel entonces era abogado de 36 aseguradoras, y nos sometíamos con mucha frecuencia a los arbitrajes porque sabías que eran rápidos, eran limpios, pulcros y eran de gente conocedora del tema. Cuando la Conducef se queda con estas atribuciones, sirve hoy por hoy simplemente como una etapa conciliatoria, pero ojo, muy útil, porque las instituciones financieras están obligadas a contestar en forma pormenorizada las reclamaciones. Entonces, tú puedes utilizarlas, esa etapa conciliatoria, para presentar una reclamación y que te conteste a detalle todo lo que quieres saber. Y son unos como pre-trial, no sé si te acuerdas de este sistema anglosajón en el cual antes de demandar pides que te entreguen todos los documentos y todo lo que van a utilizar en su defensa. Sirve un poco para lo mismo la Conducef. Hoy por hoy, desde luego, no hay una sola aseguradora que se someta al arbitraje, porque no conozco a nadie que en su sano juicio nombre como árbitro al que por definición es defensor y protector de tu contrario, ¿no? Porque además así se llama la Conducef, Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Entonces imagínate nombrar de árbitro al que sabes que lo va a defender y a proteger, pues no hay ninguna aseguradora que lo haga. Y además, y con esto concluyo rápidamente, la Conducef, como se dedica a todos los temas financieros, perdieron especialidad. Entonces, ni son rápidos, ni son buenos. Lo de honestos no estoy tan seguro, porque los tribunales y la justicia ordinaria en México, hoy por hoy, me parece que es la peor etapa de su vida, ¿no? Los jueces son en un altísimo porcentaje corruptos, y los que no son corruptos son idiotas. Y con muchos de ellos son idiotas corruptos. Entonces, bueno, se vuelve verdaderamente una complicación. Desde luego hay sus extraordinarias excepciones, pero la gran mayoría, hoy por hoy, estamos en una situación patética. No sé si contesté. Yo creo que usted ya contestó, Pablo, la pregunta final que quisiera elevarle, pero si tuvieras que escoger una o dos características de la legislación, especialmente del contrato de seguros en México, con todas las aplicaciones que nos has mencionado, ¿cuáles serían esas características que también tienes en consideración con este contexto social, económico, político que viven allá? Primero, me parece que es un tema muy interesante, Jonathan, que en México el contrato de seguro desde 1935, o sea, hace 84 años, tiene una ley propia. Me parece que la importancia económica que tiene el contrato de seguro no solamente permite, sino obliga a que haya una especialización. Yo hace algunos años incluso proponía que hubiera tribunales federales especializados en seguros. Todo este esfuerzo que tú sabes que ha hecho el Instituto Brasileño de Derechos Seguros en Brasil para sacar una ley específica sobre el contrato seguro, empezamos en el 2000, yo he participado desde entonces. De hecho, en Cartagena fue cuando tu madre me enseñó a bailar vallenato, cuando empezamos a trabajar en ese tema. Y la verdad es que creo que es un tema muy importante. Me parece que hay que renovarlo, y de hecho, no sé si te enteraste que estuvimos trabajando en la Asociación Mexicana de Derechos, Seguros y Fianzas los últimos meses en unos conversatorios binacionales para ver qué tal estamos de atrasados o no, y claramente hemos descubierto que estamos atrasadísimos en muchos temas. En otros no estamos tan fastidiados, pero siempre es perfectible lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué me parece interesante de México? Que tengamos una ley especializada. ¿Qué me parece preocupante? Que sea tan lerda en sus modificaciones y en sus actualizaciones, que hoy por hoy el consumidor se siente claramente afectado, ¿no? Entonces, una por otra. Muy bien, Pablo, no, pues yo creo que con esto, dándote las gracias de verdad por tu Encantado. tiempo, por la generosidad de compartirnos no solamente la visión jurídica, sino práctica, especialmente las percepciones que tienes
de todo este esquema de seguros. Te agradecemos de manera muy especial por este espacio y nuevamente por compartirnos estas ideas que seguramente nutrirán algunos debates al interior de nuestro ejercicio académico. Muchas gracias y... Pues Jonathan, sabes que cuentas conmigo cuantas veces quieran, porque es un tema que eso nos une, la pasión que le tenemos al derecho de seguros y al enorme cariño, porque además nos genera no solamente aprender, sino unos maravillosos amigos, entre Así los que es, desde luego estás. muchísimas Muchas gracias. gracias por todo. Bueno. Al contrario, gracias a ustedes.